El Evangelio real es la información más importante de tu vida. Nada que tú estés viendo en las redes sociales, en esta plataforma o en cualquier otra va a ser más importante que lo que yo te voy a pasar aquí. Esta vida no es solo para vivir, buscar dinero, comer e ir envejeciendo buscando cumplir tus metas, a ver si un día te sientes pleno o realizado. Esta vida es simple y sencillamente para lograr una reconexión para pasar a la verdadera vida, la cual es eterna, donde no existe más muerte. Así que la explicación del Evangelio real es la más importante que existe. Cuando Jesucristo ascendió, el único mandato que le dejó a sus discípulos fue que predicaran el Evangelio. No dijo que hablaran de otra cosa como centro. No se extendió en decir y también háblenles de esto o de esto. Eso es muy importante porque Cristo nos está diciendo que lo fundamental que tiene que entender el ser humano es el Evangelio real. Y el Evangelio real no se predica. Solo se te deja alrededor de ese evangelio diciéndote que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, que debes de creer en Cristo porque Cristo murió por ti y cosas así. Y aunque obviamente murió por nosotros y es real, no es la explicación que logra que un ser humano verdaderamente pueda creer a como Dios le está demandando que crea, ya que esta salvación ya fue lograda por Jesucristo. Esto es un regalo que el ser humano recibe y nada más, porque no puede poner nada a cambio. Pero es necesario que el ser humano comprenda por qué es que no puede poner nada a cambio para que pueda creer de verdad en lo que hizo Jesús, por él, por ella. Por esa razón, es necesario que el ser humano entienda por qué es que vino Jesús a salvarlo, a morir por él, por ella. Es fundamental porque si no, no se puede creer. Y por eso las almas se pierden, porque si intentaron creer, creyeron mal, creyeron sin fe, creyeron a medias y se perdieron. Por eso ahora yo te voy a explicar lo más simplemente posible. ¿Por qué? Es que esto realmente es un obsequio donde uno solo lo recibe. Y obviamente agradece porque esto es lo más importante que existe, es el regalo más grande que vas a recibir, ya que es la justificación de tu alma y la victoria sobre la muerte. El Evangelio es que Cristo es enviado al mundo con la misión de sustituir al ser humano delante de los ojos de Dios. Jesús vino al mundo a vivir una existencia, o sea, una vida humana. Él la vino a vivir con la misión de no cometer el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Fue lo que nos condenó a todos nosotros. Nuestras almas quedaron condenadas en el instante en que nosotros cometimos nuestro primer pecado a conciencia. Entonces, el ser humano ya condenado ya no podía hacer nada. No podía hacer nada, no puede hacer nada para estar justificado delante del Señor. Entonces, el ser humano no puede hacer nada una vez que peca porque ya queda condenado, o sea, ya está en camino a separarse de Dios para siempre, a morir en sus pecados. Eso es separación eterna de Dios. Por eso el ser humano ya al haber pecado ya no puede hacer nada más, ni después. ¿Por qué? Porque la palabra explica claramente que Jesús viene a vivir una existencia sin pecado para que podamos ser libres en esa victoria. Jesús al no pecar es inocente. Al morir en la cruz por nuestros pecados, Él se deja cargar nuestra culpa para que Dios pueda judicialmente hacer pagar a Cristo para que nosotros quedemos libres. Si Cristo muere por nuestros pecados, nosotros, los seres humanos,
que estamos en un estado donde siempre pecaremos, Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:9, todos estos versículos, capítulos, explica claramente que el ser humano no puede estar en paz con Dios por sus obras. Entonces, como no podemos, solo tenemos que recibir el regalo logrado por Cristo. Ese es el amor más grande que existe. Por esa razón, Dios dice, el que crea en mi Hijo no será condenado, sino que adquirirá la vida eterna, porque al creer en Jesucristo y entender que Él le pagó todos los pecados de su vida, hasta el último que va a cometer, hasta el último día de su vida, yo voy a tomar en cuenta que Él se arrepintió, reconoció su absoluta incapacidad y reconoció la absoluta capacidad de mi Hijo. O sea, pudo creer en mí por fuera de la razón, por fuera de la lógica. Entonces, esa fe va a justificarlo. Mi Hijo lo va a justificar delante de mis ojos. Él no va a deber nada porque pudo creer en Cristo por fuera de la razón, no metiendo lo que Él iba a hacer en la vida. Y obviamente al creer en Cristo de verdad hay un cambio de vida. Dice la palabra que la persona que cree de verdad en Cristo pues ya no puede practicar el pecado, ya que la práctica del pecado es cometer pecados desinteresadamente sin que le importe a la persona, o sea, es un asunto del corazón. Entonces la vida cambia porque vemos que la buena voluntad del Señor, la voluntad perfecta para nuestra vida, es que busquemos el bien y nos apartemos del mal. Sin embargo, aun haciendo esto de corazón, aun apartándonos del mal, siempre vamos a cometer pecados, siempre vamos a fallar, siempre. Ese es el punto clave por el cual nosotros necesitábamos salvación, que nosotros siempre vamos a cometer pecados. Lo que a nosotros nos deja condenados es el pecado, y si nosotros vamos a seguir cometiendo pecados, no hay manera, no existe manera en nuestro poder de no volver a condenarnos si no hay alguien que nos haya justificado. Por esa razón, como siempre vamos a cometer pecados, nosotros tenemos que estar justificados por afuera de nosotros, porque si no, cada pecado nos estaría condenando. Y Cristo vino a que la condena se eliminara. Al vivir Él una existencia humana sin pecado y morir por nuestros pecados, ya delante de Dios se hizo la justicia. Ya no necesita Dios enjuiciar a los que han creído en Jesús. Por eso es que esta es la información más importante que existe, porque nos da paz. Ya nos permite descansar sin tener miedo a dónde vamos después de nuestra muerte. La palabra dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, y de su interior comienza a brotar una paz que no es de este mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde comprobamos la verdad y la verdad nos hace libres. O sea que Cristo se manifiesta internamente en nosotros, confirmando que ya tenemos al Espíritu Santo y que ya estamos sellados para la redención total. Por esa razón, la verdad es comprobable. La verdad absoluta es comprobable. El que cree en el Evangelio de verdad y abre su corazón va a vivir lo más maravilloso que existe, que es el amor de Dios y la paz que ha logrado Jesús por medio de su sacrificio, de su salvación. Entonces, esto es lo más importante que existe, y por eso Satanás ha hecho todo para que esta información un ser humano no la comprenda bien, porque si la comprende bien y la cree, lo vence. La única forma de vencer a Satanás es a través de la fe en el Evangelio, a través de la fe en la victoria de Jesús, porque al creer de verdad en Jesús se acabó. Ya el diablo no puede hacer nada. Somos desarraigados de sus manos, porque ya la victoria de Cristo anula en la condena del pecado sobre nuestras almas. Por eso es que es tan importante que esta información la escuchen la mayor cantidad de personas, porque casi no te la van a explicar así. Y el tiempo es final. Cristo está a las puertas, el mundo lo está gritando. Todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo quieren destruir a la familia, te lo está gritando. Así que esta es la información más importante que existe. Y es la respuesta absoluta de tu ser.